Mi nombre es Rivaldo Ribeiro Santos, tengo 72 años y soy padre de 6 hijos. Mi esposa, Alicia María, ha sido mi compañero de vida y juntos hemos construido nuestra familia. También soy el fundador de Iglesia Pentecostal de los Hijos de Dios, pero antes de todo eso, mi historia comenzó de una manera muy diferente. Nací en la ciudad de Capilla, en el interior de Sergipe. Mi mamá, Balda Ribeiro Santos, y mi padre, Antonio Francisco, tenían nada menos que 22 niños. Desafortunadamente, uno murió a una edad temprana, por lo que creció con 21 hermanos. Nuestra infancia fue duro. Desde pequeña la vida me enseñó a sobrevivir. Lo recuerdo como si fuera ayer. Nos despertamos a las 3 a.m., incluso antes de que salga el sol. Caminamos 12 kilómetros hasta la finca, bajo un cielo todavía oscuro, y pasamos todo el día trabajando bajo un calor abrasador. No hubo descanso. Nuestra comida era lo que podíamos encontrar: harina seca, un trozo de carne dura y agua de tanque, a menudo salobre, con ese sabor amargo que parecía pegarse en la boca. Estaba tan cansado que a veces, a mitad de camino, simplemente, me quedé dormido en el camino. Mi padre, hacía 10 años, mi más de 200 ovejas. Perfecto, dame esta tarea, pastor de ovejas. Parece sencillo, ¿verdad? Pero no fue así. Yo era solo un niño, y guiar ese rebaño por los campos era un desafío diario. Serpientes, cangrejos, jaguares, todo esto es parte de mi camino. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Dios siempre me ha guardado. Incluso lejos del hambre extrema y del duro trabajo del campo, mi infancia todavía estuvo marcada por el miedo y la soledad. Y fue en ese momento que surgieron manifestaciones espirituales. Mi casa siempre estuvo llena de imágenes religiosas y mi madre era muy devota. Pero la verdad es que realmente no conocíamos al Cristo. Por la noche, un terror inexplicable se apoderó de mí. Me sentí presencias extrañas, escuché ruidos aterradores y por más que lo intenté, no pude dormir. Era como si la oscuridad de nuestra casa tenía vida propia, pero nada. Me preparó para lo que pasó cuando estaba 11 años. Esa noche algo fue diferente. El aire se sentía más pesado, como si hubiera una presencia invisible en la habitación. Mi padre, al notar mi dificultad para dormir, decidió dejar una lámpara encendida al lado de la cama. Pensé que eso me traería seguridad, pero fue precisamente lo que abrió las puertas a la pesadilla. En mitad de la noche me desperté con un extraño escalofrío, de esos que recorre la espalda como una advertencia de peligro. Mis ojos todavía estaban pesados por el sueño, pero mi instinto gritaba: «¡Hay algo aquí!». Fue entonces cuando lo vi. En un rincón de la habitación, una figura en sombras me miraba fijamente. No era una sombra ordinaria, era algo vivo. Los ojos rojos, como brasas ardientes, brillaban en la oscuridad. La sonrisa, distorsionada, perversa, declaró con un dedo, lentamente, como saboreando el momento, y con un solo gesto, apagó la lámpara. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Mi corazón se aceleró. El silencio fue absoluto. Mi cuerpo encerrado. Quería gritar, pero mi voz no salió. Entonces el aire se volvió frío. Un susurro ronco, amenazador, resonó por la habitación. Lo sentí acercarse, pero no podía moverme. Era como si algo invisible sujetara mi cuerpo contra la cama. El miedo me tragó por completo. Fue entonces cuando mis pulmones finalmente liberaron el grito que había estado reteniendo. Un grito ensordecedor recorrió la casa. Mis padres corrieron a la habitación, pero ya era demasiado tarde. Mi cuerpo colapsó, me desmayé. Después de esa noche ya nada volvió a ser igual. El tormento apenas comenzaba, me desmayé allí mismo. Después de esa noche, las cosas solo empeoraron. Mi padre trató de entender lo que estaba pasando, pero cada noche era como si algo estuviera tratando de destruirme. Ya no dormí. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por algo como esto? Una presencia en la oscuridad,
¿Un terror que parece real? Comenta abajo. Ante mi tormento, mi padre decidió que había que hacer algo. Un curandero famoso en la ciudad, tan pronto como tu hijo es media altura, explicó que los espíritus solo me dejaron en paz si desarrollé mi mediumnidad. Sigue todas sus instrucciones. Fue así, fui entregado al mundo espiritual. Mi padre no sabía qué más hacer. Las noches se volvieron insoportables. No dormí, no comí. Algo me atormentaba y nadie podía explicarlo. Fue entonces cuando me llevó a un famoso curandero de la ciudad. El hombre me miró durante unos segundos como analizándome desde dentro. Luego, sin dudarlo, declaró con firmeza: «Tu hijo nace normal». Mi madre se miró con mi padre. Un pesado silencio se apoderó del ambiente. El sanador continuó: «Necesita desarrollar la mediumnidad. Si no haces esto, los espíritus nunca te dejarán en paz». Realmente no entendí lo que significaba, pero sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Al día siguiente mi familia preparó todo: un cuarto oscuro, imágenes, velas, objetos religiosos. Me llevaron adentro solo. El fuerte olor de la cera se mezcló con el incienso, creando un aire pesado y asfixiante. El silencio fue absoluto. Luego vino la primera incorporación. De repente un escalofrío recorrió mi espalda. Mi cuerpo se estremeció involuntariamente. Mi corazón se aceleró. Fue entonces cuando sentí: ya no estaba solo. Mis manos intentan moverse por sí solas. Mis labios temblaron. Y entonces una risa infantil escapó de mi boca. Pero no fue mío. Mi madre se tapó la boca con las manos, asustada. Mi padre dio un paso atrás. El bendito sanador. «Él está aquí». Mi voz cambió. Lo dije, pero no fui yo. Un espíritu infantil se apodera de mi cuerpo. Empecé a reír, a bromear, a decir cosas que no entendía. Al principio mis padres se asustaron, pero pronto los vecinos vinieron a ver a el niño especial. Lo que empezó como un regalo se convirtió en una pesadilla. Al principio las entidades dóciles y enfocadas hablaban hermosas palabras y transmitían alegría, pero todo fue una trampa. Poco a poco fui perdiendo el control. Ya no llamé a los espíritus. Venían cuando querían, y lo que parecía inofensivo pronto se volvió peligroso. Un espíritu infantil se apoderó de mi cuerpo. Comencé a hablar con voz de niño, jugar, reír solo. Asustado al principio, pronto comenzaron. La casa se llenó de gente curiosa y devota. Al principio, los espíritus modestos, inofensivos, dijeron hermosas palabras, transmitieron alegría, pero fue una trampa. Poco a poco fui completamente dominado. Leyó las manos, dio consejos, generó ideas, y la gente creyó. Algunos llegaron de madrugada, angustiado, buscando respuestas, llevar regalos, ofrendas, aunque nunca he pedido dinero. Mi hermana mayor, la abuela Lua, también Damián, un centro de consulta espiritual, que algo bueno. Pero nunca imaginamos cuando el terror realmente comienza. Con el tiempo, las manifestaciones fueron más violentas. Ya no tenía control sobre mi cuerpo. Los espíritus iban y venían a su antojo. Hasta una noche, un espíritu diferente se manifestó. Su presencia fue pesada, oscuro. No hizo trampa, no hizo preguntas, justo solicitado: «Quiero sangre». La casa estaba en silencio. Mi padre, furioso, intenté ponerle fin, pero en el momento en que él se opuso, una entidad violenta me cuidó. Pasaron los días y las incorporaciones ya no eran mi elección. Los espíritus vinieron cuando quisieron. Podría haber estado comiendo, durmiendo o hablando, y de repente sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi visión se volvió borrosa. Mi mente fue arrojada a las profundidades de mi propia conciencia. Todavía estaba allí, pero ya no tenía el control. Y luego, esa noche,
pasó lo peor. Apareció un espíritu diferente. Su presencia fue denso, asfixiante. El aire de la habitación se volvió pesado, como si faltara oxígeno. Intenté resistirme, pero fue inútil. De repente, algo dentro de mí tomó el control. Mi respiración se volvió dificultosa. Mis músculos se tensaron. Mis ojos se abrieron, pero ya no era yo. De mi boca salió una voz que no era la mía. Quiero sangre. Una casa entera se detuvo. Mi madre se llevó las manos al pecho, asustada. Mi padre frunció el ceño, confundido. Pero antes de que pudiera reaccionar, agarré la guadaña. La hoja afilada reflejaba la luz de las velas. Mis dedos lo sujetaron con fuerza, como si eso fuera lo único que importara en el mundo. Mis pies se movían solos. Fui tras él. El tiempo pareció ralentizarse. La mirada de sorpresa de mi padre, el grito desesperado de mi madre, el sonido de pasos corriendo por el suelo de madera, y luego el impacto. Mi mamá se arrojó contra mí en el último segundo. Sus manos agarraron la guadaña tratando de detenerme. Mi cuerpo reaccionó con una fuerza que no era la mía. Luché, tratando de alejarme de ella. Mis hermanos vinieron corriendo. Voces, empujones, desesperación. El caos se apoderó de la casa. Y luego, ella trabajó. Dios, salva a mi hijo. Esa frase golpea el aire como un trueno. Sentí un shock recorrer todo mi cuerpo. Una fuerza mayor, algo que yo no entendí, pero era lo suficientemente fuerte como para tirarlo al suelo. El espíritu me abandonó. Mi cuerpo cayó, pesado, exhausto. Mi cabeza daba vueltas, mi pecho se agitaba, mis extremidades temblaban. Mi madre lloró. Mi padre no puede hablar. Mis hermanos estaban pálidos. ¿Esa noche fui liberado? No. ¿Estaba libre? No. La batalla apenas comenzaba. Después de esa terrible noche, mi familia se dio cuenta de que algo necesitaba cambiar. Mi padre ya no quería eso en la casa. Punte se convirtió en una verdadera pesadilla. Era completamente dominado y los espíritus ya no venían a ayudarme. Querían tener control total sobre mí. Pero el problema era solo uno. Ya estaba demasiado involucrado. Incluso después del intento de ataque a mi padre, los espíritus continuaron. Y como personas, siguieron buscándome. Nuestra casa nunca volvió a tener paz. El terreiro, que solía estar ocupado solo en determinados momentos, ahora estaba lleno de gente todo el tiempo. Mi familia, que inicialmente lo descubrió como un regalo, comenzó a sentir el peso de lo que estaba pasando. Y ahí es cuando la situación se salió completamente de control. Una mujer influyente en la ciudad. Ella estaba furiosa conmigo. Trabajaba en un hotel donde el diputado solía comer y por alguna razón me consideraba un enemigo. Una noche yo le ordené a una asistente que encendiera 2 velas en la puerta de su casa. Para muchas personas esto fue una señal clara, un desafío espiritual. La noticia resultó ser como la pólvora. De repente un grupo de 20 a 30 hombres armados gritando mi nombre. Querían que lo tomara. Me llamaron hechicero, de maldito. Dijeron que yo pagaría caro por eso. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero peligro. Corrí sin pensar. Me arrojé al monte, me escondí en la oscuridad. Oh, mi corazón latía con fuerza. Solo, aterrorizado. Pero los hombres no se dieron por vencidos. Se llevaron a un amigo mío. Ellos querían para que me entregue mi paradero. Vi todo. Desde el interior del bosque miré la horrible escena. Y dentro de mí, algo desesperado. Enojo, odio, un deseo de venganza que no era el mío. El espíritu maligno que me acompañó se aprovechó ese momento. Y fue entonces cuando tomé una decisión que podría haber cambiado mi destino para siempre. Recordé el refinado machete de mi padre. Caminé hasta donde estaba guardado, agarré la fría espada en mis manos y regresé al camino. El fuego dentro de mí ardía. Mira a los hombres. Con un movimiento repentino, raspé el machete contra el suelo seco.
La fricción hizo las chispas brillan en la oscuridad. Y luego grité con una voz que ni siquiera sonaba como la mía. ¿Quién para un hombre? Ven a tirarme. Los hombres se detuvieron, dudaron, se miraron el uno al otro, sintieron miedo. En ese momento se dieron cuenta de que no estaba solo. Había algo más allá de mí allí, algo que hizo que hasta los más valientes recuperar. La mujer que quería mi cabeza vio eso y no dije nada más. Esa noche mi madre me encontró escondida. Ella tomó mi rostro entre sus manos con los ojos llenos de preocupación. Sabía que algo mucho peor estaba a punto de suceder, y ella tenía razón. A la mañana siguiente la mujer acudió al jefe de policía y le contó todo. Ahora la policía venía detrás de mí. La noticia se difundió rápidamente. En cuestión de horas, toda la ciudad lo supo. La mujer con la que me retaron fue directamente al jefe de policía y me acusó de ser un brujo peligroso. Dijo que estaba maldiciendo a la gente y que necesitaban que me arrestaran de inmediato. Cuando mi padre se enteró de esto, quedó en shock. Sabía cómo funcionaban las cosas en aquel entonces. Si la policía me atrapara, no tendría derecho a dar explicaciones. Podrían golpearme o incluso matarme. No lo pensó dos veces. Me llamó a la casa, cerró la puerta y me abrazó con fuerza por los hombros. Sus ojos eran diferentes. Por primera vez vi miedo en ellos. «Ribaldo, ponte tus mejores galas. Necesitas escapar». Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé quieto sin saber cómo reaccionar. ¿Para escapar? ¿A dónde? ¿Cómo? Mi madre apareció con un bulto de ropa. Le temblaban las manos. «Vete, hijo mío, Dios cuidará de ti». Contuvo las lágrimas, pero no pudo. En ese momento lo entendí. No fue una elección, era la única salida. Respiré profundamente, tomé el paquete. Yo sin despedirme. Yo tenía solo 17 años y por primera vez estaba sola en el mundo. Sin un destino determinado, comencé a caminar por caminos de tierra. Entiendo montar cuando pudiera. Dormí afuera, como cuando alguien me ofrece un plato de comida. Mi único plan era dirígete al sur de Brasil, sin siquiera saber dónde o cómo terminaría. Ellos eran meses deambulando por el interior del nordeste hasta finalmente llegué a Sao Paulo. Fue allí donde yo me uní a un grupo de jóvenes que vivían en la calle. Y fue allí que mi vida dio un giro aún más oscuro. Hay crimen, sin dónde dormir, no hay forma de conseguir dinero honestamente. Desesperanzado, estafas, pequeños hurtos, falsificaciones. Fue cruel, pero la única ley era la supervivencia. Pero ya sabes, el espíritu que me acompañó desde pequeña nunca me abandonó. Ahora me usó de otra manera, a robar, para enganrobar, para manipular. Me temían, fui respetado, pero por dentro solo había un vacío. Durante las primeras horas de la mañana escuché voces. Vi a sombras. Tuve pesadillas horribles. Montón de desperté sudando frío, con el de que algo me observaba. Y luego llegó el día que todo cambió. Los días se convirtieron en semanas, las semanas, los meses. Caminé sin rumbo, durmiendo a la intemperie, comiendo cuando alguien se apiadaba y me ofrecía un plato de comida. Mi único plan era dirigirme al sur de Brasil, pero sin dinero, sin rumbo, sin nada. Lo único que me quedaba era sobrevivir. Fue en Sao Paulo donde todo se vino abajo de una vez por todas. Allí, en las calles, aprendí rápidamente que la vida no perdona a los débiles. El mundo del crimen me tragó sin que me diera cuenta. Al principio eran pequeñas cosas, una estafa por aquí, un engaño por allá, pero cada paso que daba, sentía como si la oscuridad me arrastrara más profundamente. Descubrí que no tenía el control, pero en realidad, simplemente estaba siendo utilizado.
El mismo espíritu que me había acompañado desde pequeño ahora me hizo llegar más lejos. Me susurró al oído, guió mis manos, me hizo hacer cosas que nunca hubiera imaginado. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Se suponía que sería un robo rápido, simple. Entra, coge el dinero y vete. Pero las cosas nunca son tan simples. La policía llegó antes de que la gente pudiera escapar. Carcajadas, correr. El sonido de disparos rasgando el aire. Mi corazón se aceleró. Mi instinto fue correr, pero fui demasiado rápido y me caí. La policía me atrapó antes de que pudiera levantarme. Me arrojaron al coche de la policía como si fuera una bolsa de basura. Y de ahí, directo a la comisaría. ¿Qué pasó después? Dolor, patadas, golpes, tapas. Querían que confesara crímenes que ni siquiera sabía que había cometido. Querían quebrarme, hacerme hablar, pero no tenía nada que decir. Tumbado en el frío suelo de la celda, ensangrentado, con el cuerpo dolorido y el alma destrozada, un pensamiento cruzó por mi mente como un rayo. ¿Será este mi fin? Pero Dios tenía otros planes. La celda estaba fría, me duele el cuerpo, mi espíritu estaba destrozado. Allí, solo en la comisaría, sin nadie que me ayudara, comencé a revisar toda mi vida. ¿Cómo llegué aquí? Recordé mi infancia, de los días en el campo, de las frías mañanas en el pasto cuidando las ovejas. ¿Dónde se había perdido? Y fue allí, en ese momento, que el mal me había arrastrado a un abismo. Uno de los policías me miró a los ojos y dijo algo que nunca lo olvidé. Vaya, pareces alguien que ha perdido el rumbo en la vida. Si continúas así, morirás temprano. Me golpearon como un puñetazo. Por primera vez en años tenía miedo de morir. Miedo a que mi historia terminara ahí mismo, sin propósito, sin redención. Estuve estancado por unos días, pero como no hubo pruebas en mi contra, me liberaron. Sale de la comisaría sin rumbo fijo. Sos solo. Vine con un profundo agujero en el pecho. Después de mi liberación, deambulé sin rumbo por las calles de Sao Paulo. Pagambre, dormitorio cuadrícula, un verdadero forastero. Pero lo que no sabía era que Dios ya estaba preparando el momento justo para rescatarme. Y ese momento ha llegado, cansado, hambriento. Caminé sin pensar, solo dejando que mis pies me llevaran, hasta que pasé frente a una iglesia evangélica. Las puertas estaban abiertas. En el interior, un grupo de personas cantaba, y el sonido de ese elogio me golpeó de una manera diferente. Observar. Algo dentro de mí se mueve. Fue entonces cuando un caballero se movió. Él me miró. Joven, entra. Dios quiere hablar contigo. Por un momento dudé, pero dentro de mí hubo una batalla. Una parte de mí quería para escapar, otro quería entrar, y fue la parte herida, cansada y desesperada quien ganó. Caminé silenciosamente por las calles, cansado, hambriento, destrozado por dentro. No había más esperanza, nada tiene sentido. Fue entonces cuando, sin darme cuenta, me detuve frente a una iglesia evangélica. Las puertas estaban abiertas. En el interior, un grupo de personas cantaba. El sonido de ese elogio me golpeó de una manera extraña, como si una parte olvidada de mí reaccionara. Me quedé en la puerta, observando. Una pelea comenzó dentro de mí. Una voz dijo, «Entre». Otro gritó, «¡Irse!». Fue entonces cuando un hombre se fijó en mí. Me miró con firmeza, pero con una mirada llena de compasión, y él dijo, «Joven, entra. Dios quiere hablar contigo». Mi corazón se aceleró. Por un segundo casi di un paso atrás, pero algo me empujó hacia adelante. Lo sentí muy en el fondo, todavía tratando de esconderme, pero cada palabra que dijo el pastor parecía estar dirigida a mí. Habló de un Dios que transforma, ¡qué libertad! Eso da una nueva vida, pero dentro de mí hubo una guerra.
Mi cuerpo estaba temblando. Un peso enorme cayó sobre mis hombros. Quería salir corriendo de allí, pero algo me mantuvo atrapado en el lugar. Fue entonces cuando el pastor miró en mi dirección. «Estás ahí, pensando que no hay salida. Hoy es tu día de la liberación». Era como si me estuviera hablando directamente a mí. En ese momento el peso aumentó. Mis manos se pusieron sudorosas. Me palpitaba la cabeza. El espíritu maligno que me acompañaba. Él no quería que lo dejara ir. El pastor hizo el llamamiento a quienes quisieran entregar su vida a Jesús. Mi corazón se aceleró. Sentí las piernas pesadas. Todo dentro de mí gritó: «¡No te vayas!». Pero, con un esfuerzo sobrehumano, me levanté. Cuando di el primer paso hacia el altar, mi cuerpo fue vencido por una fuerza violenta. «Ponte de rodillas». Y entonces comenzaron los gritos, pero no eran míos. Eran voces extrañas que salían de mi boca sin que pudiera controlarlas. Mi cuerpo se contorsiona, una presión terrible me aplastó la cabeza y el pecho. Los hermanos me impusieron las manos y comenzaron a orar. Todo el infierno luchó para no perderme. «Él es nuestro», gruñó una voz grotesca dentro de mí, pero el pastor, lleno de autoridad, declaró: «No te quedarás más aquí. En el nombre de Jesús, vete». El peso se volvió insoportable. Un dolor agudo atravesó mi pecho y luego sucedió. Fue como si me arrancaran cadenas invisibles. Un viento cálido recorrió mi cuerpo. Mi visión se oscureció por un momento y cuando volvió a abrir los ojos, el peso había desaparecido. La oscuridad había desaparecido. El silencio se apoderó del lugar. Mi cuerpo se desplomó en el suelo, pero esta vez había luz. Por primera vez en mi vida siento paz. Empecé a llorar, un grito que salió de lo más profundo del alma. Esa noche le entregué mi vida a Jesús. Los hermanos me recibieron, me dieron comida, un lugar para dormir. Y por primera vez en años tuve una noche de descanso sin pesadillas, sin voces, sin tormentos. En los días siguientes empecé a asistir a la iglesia, aprendiendo sobre la palabra de Dios. Todo era nuevo para mí. Poco a poco me fui fortaleciendo espiritualmente. Los demonios planeaban atormentarme otra vez, pero ahora conocí a un nombre más poderoso, el nombre de Jesús. Dios comenzó a restaurar mi vida, sana mis heridas y dame un propósito. El joven hechicero de antes ahora era un siervo del Dios viviente. Después de esa noche de liberación, mi vida nunca fue la misma. El chico que antes estaba dominado por espíritus, ahora sintió la presencia del Espíritu Santo. Y por primera vez yo era realmente libre. En los primeros meses, la pelea seguía siendo intensa. Tuve que aprender a vivir sin los errores del pasado. Todavía me sentía intentos enemigos y algunas personas que me conocieron desde la época de la brujería me seguían buscando para consultas. «Rivaldo, necesito que leas mi mano», dijeron. Pero ahora tuve otra respuesta. «Ya no hago eso. Ahora sirvo al Dios vivo». Muchos cuchillo. Otros dudó, pero yo sabía lo que me había pasado. Dios me transformó por completo. Con el tiempo, mi deseo de servir a Dios solo aumentó. Sabía que mi historia no podía quedarse solo conmigo. Me gustaría contarle al mundo lo que Jesús hizo en mi vida. Fui a estudiar la Biblia día y noche. Cada verso me reveló algo nuevo. Empecé a ayudar en la iglesia, testificar a los jóvenes que, como yo, estaban perdidos. Fue entonces cuando Dios puso un llamado en mi corazón. «Predicad el Evangelio y liberad a los cautivos, así como yo os liberé a vosotros». ¿Ue? ¿Un ex hechicero? ¿Un hombre que casi mata a su propio padre? Pero Dios no elige a los calificados. Él empodera a los elegidos. Y así comenzó mi misión. Primero, evangelizar en las calles, después en compras, y Dios estaba abriendo puertas. Gente se convirtieron cuando escucharon mi testimonio. Muchos vinieron llorando.
diciendo que ellos también querían ser libres, y fue en este camino que algo más grande nació. Después de unos años caminando con Dios, sentí que era hora de dar un paso más grande. Con la guía del Señor, fundé la Iglesia Pentecostal de los Hijos de Dios, un ministerio dedicado a rescatar vidas de la oscuridad a la luz. Dios restaurado todo en mi vida. Hoy estoy casado, tener hijos y dedicar mi vida a predicar el Evangelio. Si antes leí las palmas, engañé a la gente y viví en lo oculto. Ahora pongo las manos sobre los enfermos y Dios ve la curación. Si antes fue guiado por espíritus malignos, ahora soy guiado por el Espíritu Santo. En el curso del tiempo, el ministerio creció. La Iglesia Pentecostal de los Hijos de Dios empezó pequeño, pero Dios ya estaba enviando gente que necesitaba liberación. Muchos llegaron atormentados, cargando el mismo peso espiritual que una vez cargué. Yo vi jóvenes atrapados en brujería, familias destruidas por el ocultismo, personas víctimas de tormento espiritual. Y yo entendió cada uno de ellos, porque un día yo también estuve en el mismo lugar. Pero ahora sabía que solo Jesús puede liberar. Un día llegó una mujer, desesperado en la iglesia. Ella era exhausto, con ojos profundos, voz temblorosa. «Pastor, ya no puedo dormir, veo figuras dentro de la casa, escucho voces toda la noche». Sus ojos estaban llenos de miedo. Fui al centro espiritual. Me dieron un trabajo que hacer, pero después de eso, mi vida se ha vuelto un infierno. En ese momento aprendí. Era la misma batalla espiritual ese. Un día lo enfrenté yo mismo. Empezamos a orar y entonces sucedió. Ella cayó al suelo, empezó a retorcerse, gritando con una voz que no era de ella. El mal luchó por no irse, pero yo sabía quién tenía la victoria. Con autoridad declarar: «En el nombre de Jesús, vete». En ese momento, el espíritu maligno la soltó. Ella abrió los ojos y empezó a llorar. Por primera vez en años siento paz. Aquel comenzó a suceder constantemente. Llegó la gente presas, pero salieron, fueron transformados por el poder de Dios. La iglesia se ha convertido en un verdadero hospital espiritual. Después de tantos años, finalmente regresé a mi ciudad natal. Mi corazón estaba acelerado. Cada paso que daba parecía llevarme atrás en el tiempo. Los recuerdos de la infancia, los rostros de mi familia, todo volvió como un torbellino. ¿Y si ya no me reconocieran? ¿Y si todavía me vieran como ese joven que un día trajo el caos a la casa? Respiré hondo y seguí adelante. Cuando llegué a la puerta, apareció mi madre. Su cabello era más blanco, su rostro marcado por el tiempo. Pero esos ojos eran iguales. Ella me miró por un momento, como si su mente no pudiera creer lo que estaba viendo. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Rivaldo, mi hijo?» Antes de que pudiera responder, ella corrió hacia mí y me abrazó. Ese abrazo fue como volver a casa después de una tormenta. Lloré como un niño. «Mamá, perdóname». Sostuvo mi rostro entre sus manos, sus ojos brillaban de emoción. «Has vuelto, eso es todo lo que importa». Pero todavía había una persona a la que necesitaba ver. Mi padre. Mi madre me guió hasta donde él estaba. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar de mi pecho. Cuando entré, vi a un hombre anciano, de cabello blanco y mirada cansada. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Un silencio se apoderó del ambiente. Quería hablar, pero las palabras no salieron. Él fue quien rompió el silencio. Su voz era temblorosa, ahogada. «Rivaldo, mi hijo». Vi sus ojos brillar con lágrimas no derramadas, le temblaron las manos y luego él abrió los brazos. No lo pensé dos veces. Corrí hacia él, lo abracé como nunca antes. El peso del pasado cayó en ese instante. Lloramos juntos. «Padre, perdóname por todo lo que he hecho. Fui esclava del mal,
Pero Jesús me liberó. Sostuvo mi rostro entre sus manos callosas y sonrió, con los ojos llenos de amor y anhelo. Siempre supe que Dios tenía un plan para ti. Ese día Dios restauró todo. Mi familia vio con sus propios ojos la transformación que Él hizo en mi vida. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro apenas estaba comenzando. Padre, perdóname por todo lo que he hecho. Yo era un esclavo del mal, pero Jesús me liberó. Me miró emocionado, me tomó la cara con sus manos callosas y dijo: siempre supe que Dios tenía un plan para ti. Ese día fue una cuenca hidrográfica. Toda mi familia vio lo que Dios ha hecho en mi vida. Alguno todavía dudaba, pero sabía una cosa: el testimonio hablaría más que cualquier palabra. Después de este reencuentro, regresé a São Paulo con un nuevo propósito: continuar llevando la liberación que Dios me dio a otras vidas. La iglesia creció, se abrieron nuevos puestos de trabajo y comencé a viajando por Brasil contando mi testimonio. Donde quiera que fui, Dios liberó vidas. Me invitaron a predicar en muchos lugares, desde pequeñas congregaciones hasta grandes eventos. Vi con mis propios ojos personas siendo salvo, liberado, transformado. Ex macumbeiros, antiguos brujos, personas que vivieron en lo oculto y ahora servían a Jesús. Dios era haciendo un gran trabajo. Cada vez que subía al púlpito para predicar, recordé al joven perdido que era, pero ahora tenía una misión: rescata a los que aún estaban en la oscuridad. Incluso después de tantos años en el Evangelio, el enemigo todavía intentó destruirme. Peleas, enfermedades, persecuciones, pero sabía una cosa: el Dios que me sacó del abismo fue el mismo que me sustentaría hasta el final. A medida que pasaron los años, vi a Dios actuar de maneras que nunca imaginé. El joven mago de antes ahora era pastor, un predicador del Evangelio, un salvador de vidas. Mi historia fue todo Brasil. Donde quiera que fui, Dios obró milagros. Se restauraron vidas, se reconstruyeron las casas destruidas y el nombre del Señor fue glorificado. Pero las peleas nunca pararon. El enemigo no acepta ver prosperar a un siervo de Dios. Hubo momentos en que pensé en rendirme. Las persecuciones vino de todos lados. Me criticaron, intentaron silenciarme, recibió amenazas de muerte, y esa noche sonó el teléfono. La voz del otro lado hacía frío, oscuro. Si sigues predicando, morirás. Me quedé en silencio por un momento, pero entonces la certeza del llamado de Dios me llenó de valor, y yo respondo: ya he muerto a este mundo, ahora el que vive en mí es Cristo. Después, nunca más volví a tener miedo, porque sabía que mi misión solo terminaría cuando Dios lo dijera. Hoy miro hacia atrás y veo todo lo que Dios ha hecho. Ellos eran mucho dolor, muchas caídas, pero también muchas victorias. Si antes estaba destinado a la destrucción, ahora lo soy un instrumento de Dios para salvar vidas. Y mi mensaje para ti, que estás leyendo este testimonio, es este: no importa cuán profundo caigas, Dios puede levantarte. No importa lo atrapado que estés, Jesús puede liberarte. Soy prueba viviente de poder transformador de Dios. Si Dios hizo esto en mi vida, Él también puede hacerlo por ti. Mi historia esto no termina aquí. Mientras tenga aliento, predicaré el Evangelio. Liberaré a los cautivos, llevaré la palabra de salvación. La victoria ya fue conquistado en la cruz, y hoy soy un hombre libre, un hombre de Dios. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.